Me dispararon por proteger a mi familia. Ahora soy investigador privado. Yo, Stephen, 35 años, soy detective en Nueva Jersey. No he tenido contacto con mis padres ni con mi hermano mayor, Christopher, 42, durante los últimos 20 años. La razón es muy dolorosa. Cuando tenía 15 años, descubrí a mi novia de aquel entonces con mi hermano, que tenía 22 años en ese momento. Ella había faltado a clases y fui a su casa a dejarle la tarea. Al llegar, los encontré juntos en su habitación. No me escucharon entrar, así que llamé a la policía. Cuando llegaron, aún estaban en la habitación y arrestaron a mi hermano de inmediato. Él me vio llorando afuera y se dio cuenta de lo que había pasado. Comenzó a amenazarme. Mis padres se pusieron de su lado y me dijeron que debía haberlo ignorado para mantener la paz. Como enfrentaba cargos graves, me echaron la culpa y me mandaron a vivir con mis abuelos al norte del estado. Mi abuelo aceptó llevarme solo con la condición de que también se llevara a mi hermana Cleo, 37, quien claramente no quería seguir viviendo cerca de Christopher. La familia extendida se enteró de todo cuando el padre de mi exnovia fue a hablar con mi papá y le exigió respuestas. Mi padre, Joe, 62, dijo que me había mandado con mis abuelos por haber traicionado a la familia. El padre de mi ex reaccionó y golpeó a mi papá, quien terminó en el hospital. Mi madre, Katy, 61, trató de justificar todo diciendo que mi ex había seducido a mi hermano. Pero el hermano de mi madre, el tío Henry, 64, recordó que mi ex tenía apenas 15 años. Al escuchar eso, estalló de furia. Expulsó a mis padres y a Christopher de la familia y dejó muy claro que, si intentaban contactar con Cleo o conmigo, habría consecuencias. Mi hermano fue llevado a juicio. Yo tuve que testificar. Fue declarado culpable. Como mi ex quedó embarazada y decidió interrumpir el embarazo, el juez no mostró ninguna indulgencia. Christopher fue condenado a 4 años de prisión y quedó registrado de por vida como delincuente sexual. La última vez que vi a mis padres fue durante esa audiencia. El tío Henry se colocó entre ellos y nosotros y les prohibió acercarse. El padre de mi ex recibió 2 años de libertad condicional por haber agredido a mi padre, pero el juez fue comprensivo y el fiscal aceptó un acuerdo. Entendían perfectamente por qué lo hizo. Después de terminar la secundaria, decidí que quería convertirme en oficial de policía, y eventualmente me especialicé como detective. Conocí a Amber, 36, mi esposa, y tuvimos 2 hijos, Lucas, 12, y Tiffany, 9. Hace un par de semanas, mis padres reaparecieron. Querían conocer a sus nietos. Les respondí que sabía perfectamente que para ellos, su único nieto era mi hermano. Mi madre me acusó de guardar rencor y de no haber superado el pasado. Le pregunté directamente si Christopher aún vivía con ellos. Sabía la respuesta, sí. Les dije entonces que, siendo yo oficial de la ley, no permitiría que mis hijos estuvieran cerca de alguien registrado por ese tipo de delitos. Mi hermana Cleo vive ahora en Wisconsin con su esposo Anthony, 39, a quien conoció en la universidad. Mis padres intentaron asistir a su boda, pero el tío Henry se los prohibió. Nuestro abuelo fue quien la acompañó al altar. Nadie les ha dicho a mis padres dónde viven Cleo, su esposo o su hija, y nadie planea hacerlo. Como mis padres gastaron todos nuestros ahorros universitarios en la defensa de Christopher, mi hermana y yo nos quedamos sin nada. Afortunadamente, nuestra familia extendida se unió para ayudarnos. Con préstamos y algo de dinero reunido entre todos, más un trabajo que mi tío me consiguió como ayudante de soldador en verano, logré terminar la universidad con menos deudas de las que habría tenido si me hubiera quedado con mis padres. En fin, siento que estoy divagando. El motivo por el que te cuento esto es lo que pasó hoy. Mientras trabajaba en un caso de robo en el centro, llegó una llamada por radio sobre una situación en mi dirección. Me apresuré a casa y encontré a mis padres con mi hermano, golpeando mi puerta y exigiendo ver a mis hijos. Mi madre me vio y empezó a gritar que no podía alejarla de sus nietos. Llegaron varias patrullas. Les pedí que se fueran y que se llevaran con ellos a ese individuo. Uno de mis compañeros hizo una búsqueda y encontró que Christopher llevaba un arma, lo cual es ilegal por su historial. Lo arrestaron de inmediato. Mi padre comenzó a gritarme, culpándome de todo.
Otro oficial lo apartó y le dijo con firmeza que si no se iba, también lo arrestarían. Por suerte, mis hijos no estaban en casa, pero mi esposa quedó muy afectada. No necesito este tipo de drama mientras trabajo en un caso importante. Llamé a mi abuelo para contarle lo que pasó. Creo que avisó al tío Henry, porque me dijo que él se encargaría. No sé por qué estoy escribiendo todo esto aquí. Supongo que necesitaba desahogarme. Actualización. Resulta que el arma que llevaba mi hermano aquel día no era real. Era una réplica, pero muy convincente. Aún así, el fiscal decidió no presentar cargos. Le advirtió que, si seguía apareciendo con algo que pareciera un arma de verdad, corría un riesgo muy real de salir herido o peor. A pesar de eso, logré obtener una orden de restricción temporal contra mis padres y mi hermano. Aunque el arma fuera falsa, la amenaza para mi familia fue muy real. El tío Henry se enfureció al enterarse. No sé qué les dijo, pero fue suficiente para que no impugnaran la orden. No intentaron resistirse. Llamé a mi hermana Cleo para contarle lo ocurrido. Se enojó muchísimo. Le advertí que, al no poder acercarse a mis hijos, era posible que ahora intentaran buscar a los suyos. Me aseguró que tanto ella como Anthony estarían atentos. Estábamos a punto de despedirnos cuando mi sobrina April, 14, pidió hablar conmigo. Me contó que había empezado a cuidar niños en el vecindario y que estaba ahorrando para comprarse un teléfono nuevo. Mientras hablábamos, Amber y Tiffy llegaron a casa. Amber me preguntó con quién hablaba, y cuando le dije que era April, Tiffy corrió a quitarme el teléfono para hablar con su prima favorita. Le preguntó cómo estaba Bonnie. Así es como ella llama a Warren, 7, el hermano menor de April. Cuando me contaron su nombre por primera vez, dije algo como Bonnie, como un laberinto de conejos. April se rió, y desde entonces el apodo se quedó. Tiffy lo adora, y honestamente, creo que ni siquiera sabe que su verdadero nombre es Warren. Amber me comentó que había habido otro robo en la zona anoche. Le dije que seguramente se sumaría al caso que llevo desde hace meses. Durante el último año he estado investigando una serie de robos residenciales. No puedo dar muchos detalles porque el caso sigue activo, pero el patrón es siempre el mismo. El ladrón evita los sistemas de alarma, se lleva objetos fáciles de vender, joyas, relojes, tecnología, efectivo. Y parece saber exactamente dónde buscar. Siempre son casas de alto nivel. El autor es meticuloso, casi no deja evidencia forense, tal vez una huella dispersa aquí o allá. También logra burlar o desactivar las cámaras de seguridad. Es uno de los casos más frustrantes que he enfrentado, y cada vez se complica más. Al llegar al trabajo esta mañana, encontré un nuevo expediente sobre mi escritorio. Era, efectivamente, el robo que Amber me había mencionado. Mientras lo revisaba, escuché a mis compañeros Jack y Paul comentar algo sobre la familia de Luca. Al parecer, tienen un nuevo líder, Tommy Francese. Según ellos, su esposa es increíblemente atractiva, pero si de verdad está vinculado a los de Luca, más les vale no acercarse. Esa familia no es precisamente conocida por su tolerancia. Y lo último, algo que me dejó inquieto. Hace aproximadamente una semana, Lucas y yo estábamos compartiendo tiempo de padre e hijo, construyendo un set de Lego de Hogwarts que le regalamos por su cumpleaños. Tanto mis hijos como mis sobrinos son fanáticos del niño mago. De hecho, estamos planeando un viaje familiar a Londres el próximo año para hacer el tour de los estudios de Harry Potter. Ese mismo día, Amber y Tiffy tuvieron su propia salida de madre e hija. Cuando regresaron, Tiffy corrió emocionada a mostrarme las fotos que habían tomado con el celular de su mamá. Me mostró la cafetería donde desayunaron, el salón de uñas donde se hicieron un diseño juntas, y luego una foto en Applebee's, donde almorzaron. Cuando vi esa imagen, tomé el teléfono de inmediato y amplié una parte del fondo. Amber me preguntó qué pasaba. Solo atiné a decir, te lo explico luego. Porque en esa foto, estaba él. Reconocí la cara de inmediato. Era Christopher. Mi hermano. Actualización 2. Fuimos a la policía por lo de Christopher, pero nos dijeron que como no hubo contacto directo y no podían probar que sabía que estábamos allí, no podían hacer nada. Entiendo lo que querían decir, aunque, siendo honestos, suena a excusa.
Aún así, la investigación por los robos ha consumido casi todo mi tiempo. El delincuente sigue siendo meticuloso. Entra en casas de alto perfil, toma objetos valiosos y fáciles de revender y desaparece sin dejar rastro. Ya revisamos todas las casas de empeño locales y otros canales habituales. Nada. Ni siquiera los artículos más comunes. Todo apunta a que los está vendiendo en otro lugar, tal vez fuera del estado. En el plano familiar, después del incidente con Christopher, el tío Henry fue a enfrentarlo a él y a mis padres. Lo que pasó después nadie lo vio venir, mi madre pidió el divorcio. Se fue a vivir con sus padres. Una semana después, fui a visitarlos. Apenas la vi, me di la vuelta para marcharme. Pero ella me detuvo. Estaba llorando. Me dijo que había estado equivocada. Que no entendía por qué había defendido a Christopher. Que amaba a mi padre, pero que Christopher era su hijo mayor y simplemente no podía aceptar que hiciera algo así. Le recordé cómo había ignorado a sus otros 2 hijos. Cómo justificaba todo lo que hacía Christopher. Cuando me golpeaba, era mi culpa. Cuando acosó a Cleo, fue culpa de ella. Si llegaba borracho a las 3 de la mañana y despertaba a toda la calle, no pasaba nada. Cosas de jóvenes. Le dije que lo único que podía hacer ahora era ir a terapia. Si lo hacía, quizá podríamos empezar a reconstruir algo. Para mi sorpresa, lo hizo. Empezó a ir. Trabajó en sí misma. Enfrentó cosas que había estado negando toda la vida. Fuimos juntos a terapia varias veces. Más tarde, cuando Cleo nos visitó para Navidad, ella también vino. Esa Navidad fue diferente. Por primera vez en muchos años, estuvimos juntos. Mi madre conoció a todos sus nietos al mismo tiempo. Aún vive con sus padres. El divorcio sigue en proceso. Pero lo más impactante, desde entonces, no ha tenido ningún contacto con Christopher. Lo ha bloqueado por completo. Literalmente desapareció de su vida. Poco después, hicimos nuestro tan esperado viaje a Londres. Volamos desde JFK. Éramos Amber, Cleo, Anthony, los niños, y mi madre. Para nuestra sorpresa, ella nos había comprado boletos para ver la obra de Harry Potter and the Cursed Child. El teatro era espectacular por fuera. Los niños estaban encantados, aunque Tiffy y Bonnie se asustaron un poco al final de la primera parte. Si has visto la obra, sabes de qué hablo. Cenamos cerca, en Chinatown, justo junto a Leicester Square. Comimos comida china deliciosa y aprovechamos para visitar la tienda Lego y la gigantesca tienda de M&M justo enfrente. Mientras hacíamos fila, hablábamos sobre la obra y de lo emocionados que estaban por el tour a los estudios. Un hombre detrás de nosotros nos escuchó y empezó a conversar con los niños. Les explicó que tenían que tomar un tren desde Euston a Watford Junction y que desde ahí había un autobús directo al estudio. Fue uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre. Cuando volvimos, mi escritorio estaba lleno de nuevos archivos. Entre ellos, uno requería que hablara con Isabella de Luca, la cabeza de la familia de Luca. Esta mujer es conocida como la reina del hielo por una razón. No muestra emociones. No puedes leerla. Mientras esperaba para verla, escuché una conversación entre 2 tipos. Uno decía que la esposa de Tommy Francese estaba teniendo un romance con su entrenador personal. El otro respondió, si eso es verdad, no querría estar en su lugar. Al notar mi presencia, se callaron. Raymond salió y me anunció, la señora de Luca lo recibirá ahora. La conversación fue tensa. Le hice preguntas sobre los robos. Y quizás te preguntes por qué hablaría con una figura así. Bueno, resulta que el ladrón fue tan audaz que intentó entrar en una propiedad vinculada a los de Luca. Le aseguré que haríamos nuestro trabajo. Que aunque conocía su reputación, si nos dejaban trabajar, atraparíamos al responsable. Ella me dijo que sí, que cooperarían, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. No necesitaba ser detective para verlo. Tenía que atrapar a ese tipo antes de que ellos lo hicieran. Porque si los de Luca llegaban primero, no habría un arresto. Habría un ajuste de cuentas. Y justo cuando me marchaba, la vi. Georgia. Mi ex. La mujer que me engañó con mi propio hermano. Su cara al verme,
fue como si hubiera visto un fantasma. Actualización 3. Comencemos desde donde lo dejé. Georgia ahora es Georgia De Luca, casada con Mario, el hijo mayor de la familia De Luca. Intentó ignorarme cuando me vio, pero Isabella notó su reacción. Una semana después, me pidieron que regresara a su casa. Isabella me preguntó cómo conocía a Georgia. Le respondí que habíamos sido pareja cuando éramos adolescentes. Ella me preguntó cuándo había sido la última vez que la vi, y le dije que fue la noche en que rompí con ella. Entonces me preguntó por qué nos habíamos separado, y le dije que esa era una historia que Georgia debía contar. Isabella me miró, entendiendo que no iba a decirle más. Me agradeció por ser honesto y me informó que otra de sus propiedades había sido robada. Les pregunté si habían hecho un informe, y me dijeron que no. Les agradecí y me fui. Una semana más tarde, recibí una llamada de Isabella. La situación había escalado. Linda Francese, la esposa de Tommy, fue encontrada muerta en su casa. La estrangularon con sus propias pantimedias y le pusieron un pene castrado en la boca. Las pruebas de ADN revelaron que el responsable era Philip Nixon, un entrenador personal que había llegado a la ciudad 2 años antes. Un poco de investigación reveló que había sido despedido en Hartford, Connecticut, por tener múltiples relaciones con mujeres casadas. Tommy fue arrestado casi de inmediato. Yo le informé a Isabella que habíamos hecho todo lo posible para resolver este caso y que estábamos arrestando a todos los miembros de su tripulación. Lo sorprendente fue que Raymond, uno de los lugartenientes más cercanos a la familia, habló. Sus palabras fueron calculadas, como siempre. Solo dijo, será lo mejor que suceda. Tomé eso como una señal de que el golpe no había sido autorizado. A pesar de ser un capo, Tommy todavía tenía que hacer algunas consultas antes de tomar decisiones drásticas. Una semana después, los miembros de su tripulación fueron procesados y enviados al estado. Aún no hemos encontrado el cuerpo de Philip, pero siempre recordaré aquella conversación. Y ahora sé cómo evitar los submarinos de albóndigas por un buen tiempo. ¿Por qué sigo siendo llamado a las propiedades de Luca? No estoy en la toma. Pero sí, sé que la hija de Isabella fue compañera mía en la universidad. Es una mujer muy agradable, y el departamento aprovecha esta relación porque había conocido a Isabella antes de unirme a la fuerza. Ahora, sobre los robos, descubrí algo impactante. Era Christopher quien estaba detrás de ellos. Pero antes de que profundice, tengo que mencionar que Amber estaba embarazada. Fue un accidente feliz durante nuestro viaje a Londres. Estábamos emocionados por compartir la noticia con mi familia. Estaba hablando con el tío Henry sobre los robos en la zona y cómo estábamos investigando quién los estaba cometiendo. Mi madre, que había estado escuchando, cambió repentinamente de actitud. Esperé hasta que todos se fueron para hablar con ella. Me dijo que Christopher había descubierto que yo era el oficial principal de policía en este caso y que nos estaba instando a compensarlo. Mi madre me confesó que, cuando todo empezó, había encontrado joyas en la habitación de Christopher. Quiso decírmelo, pero mi padre le juró que lo guardara en secreto. Me dijo que había querido hablar, pero no pudo. Le dije que entendía. Llamé a la estación para organizar el arresto de mi hermano. Sin embargo, había un topo. Cuando llegamos a la casa, mi padre estaba doblado de dolor. La casa estaba hecha un desastre. Entonces, recibí una llamada de Georgia. Me dijo que los de Luca tenían a Christopher en su almacén de envasado de carne. Llegué al lugar, y allí estaba, suspendido sobre una picadora de carne. La escena era surrealista, policías y mafiosos. Raymond apareció y ordenó a su gente que nos dejara llevar a Christopher. Cuando se retiraban, sentí un dolor agudo en mi hombro izquierdo, y todo se volvió negro. Desperté en el hospital 2 días después. Amber estaba junto a mi cama, llorando. Y al otro lado, estaba Isabella De Luca. Me dijo que la persona que me disparó había sido tratada y que no teníamos que preocuparnos por más represalias. El juicio de Christopher está programado para el próximo año. Veremos si se declara culpable o no. Por ahora, es probable que me retiren médicamente de la policía, ya que la bala dañó mi hombro de forma irreversible. Mi padre sigue alejado de la familia.
Continúa tratando de poner excusas para Christopher, pero el divorcio sigue adelante. Mi madre, por su parte, salió adelante con la casa. La vendió y se mudó a Wisconsin, donde está Cleo. Amber sugiere que tal vez podamos hacer de Wisconsin nuestro hogar también. Quizás sea hora de empezar de nuevo. Actualización final. Primero, nos mudamos a Wisconsin. Fue un cambio refrescante, y rápidamente conocimos a una pareja encantadora, Rob y Stacy, que se mudaron con su bebé Vanessa. No mucho después de nuestra llegada, Amber y yo tuvimos a nuestra hija. Como era de esperarse, surgieron algunas discusiones sobre su nombre. La mayoría de mi familia quería llamarla Hermione, pero veto ese nombre de inmediato. Tiffy quería ponerle Luna, ya que es su personaje favorito. Finalmente, Stacy sugirió el nombre Virginia, con el apodo de Ginny, y aunque la idea fue bien recibida, también le ofrecimos la opción de elegir otro apodo si lo prefería. Al final, Ginny fue el nombre que se quedó. En cuanto a Christopher, el juicio finalmente llegó a su fin. Se declaró culpable de 23 cargos de robo y ahora está cumpliendo una condena total de 50 años. Es poco probable que salga antes de mucho tiempo. Cuando entró por su crimen original, comenzó a aprender otras técnicas, incluidas las del robo de casas. Lo curioso es que la razón por la que empezó a golpear las casas de DeLuca fue porque descubrió que Georgia ahora estaba casada con esa familia. Quería vengarse de ella, ya que, según él, todavía la culpaba por su tiempo en prisión. Se volvió prolífico en su actividad delictiva, incluso burlándose de mí por haberlo detenido en su momento. Ahora, debe pasar la mayor parte de su tiempo en segregación, ya que varios de los miembros de los DeLuca están también en prisión y quieren vengarse de él. Por otro lado, Tommy Francese fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato. Recuerdo que, cuando fue condenado, mencioné a Rob que uno de los asesinados había sido Philip Nixon. Fue entonces cuando vi una expresión de satisfacción en los ojos de Rob. Resulta que Philip había tenido un affair con la primera esposa de Rob, lo que, según parece, jugó un papel importante en la animosidad entre ellos. Lo curioso es que Tommy fue asesinado en prisión durante una pelea. Creo que él mismo decidió convertir las pruebas en contra de los DeLuca, y terminó siendo silenciado para evitar que el caso tuviera mayores repercusiones. En cuanto a mi carrera, ahora me he convertido en investigador privado. Trabajo principalmente en casos de divorcio, lo cual me ha permitido explorar un campo completamente nuevo. Rob me ayuda con la parte tecnológica de las investigaciones y juntos formamos un buen equipo. La vida aquí en el Medio Oeste me ha sentado bien y mis hijos disfrutan muchísimo ver a su tía Cleo y a su abuela. Incluso mi madre vive cerca, lo que nos ha permitido mantener una relación más cercana. En cuanto a mi padre, la verdad es que no sé dónde está, ni me importa. Después de todo lo que ha sucedido, he aprendido a seguir adelante sin su presencia en mi vida. Hasta aquí el video. Si te gustó regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.